Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño al doctor Joaquín Valdés, a quien le agradezco su visita. Gracias a ustedes por la invitación. El tema por el que convocamos al doctor Valdés es la calidad industrial. Y si el tiempo lo permite, podremos preguntarle sobre metrología. Joaquín, vos sos físico y te doctoraste en Alemania. ¿Por qué no me contás, por favor, sobre ese recorrido académico? ¿Y dónde desarrollás tu actividad en la actualidad? Yo me licencié en física acá en la UBA y después entré al INTI para hacer la tesis y el INTI me mandó a Alemania donde hice un doctorado en ingeniería. Ya trabajaba en metrología, que mucha gente confunde con meteorología, pero esto tiene que ver con el metro, con la ciencia de las mediciones. Y fui al Instituto Alemán pionero en metrología. ¿Y cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue fantástica, no solo desde el punto de vista profesional, sino de todo lo que uno ve, cómo se comporta el científico, el tecnólogo en una sociedad organizada, y te da muchas ideas para volver con bríos. Algunos prefieren quedarse, yo quise volver a mi patria, a mi país, y bueno, seguí en el INTI. Después, hace ya 18 años, nació un proyecto junto con la Universidad Nacional de San Martín, que recién surgía en el partido de San Martín. Nos copiamos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que armaba un instituto, el Instituto Jorge Sábato, CONEA, UNSAM, y nosotros armamos el Instituto de la Calidad Industrial, UNSAM, INTI. Hablaste o mencionás a la calidad industrial. Sí. La calidad es un atributo que se generalizó. Puede ser buena, regular o mala. No quiero quedarme con esa escala tan pobre. ¿Es posible medir la calidad? Y en todo caso, ¿cuáles son los indicadores que en la industria señalan una gestión acompañada de normas de calidad? La palabra medir se puede ver desde distintos ángulos, ¿no? La calidad se diseña, la calidad se implementa, la calidad se gestiona, y entonces uno puede medir los avances en esa implementación de la gestión de la calidad. Se puede auditar el grado de avance, el grado de la implementación, y luego se puede medir el grado de satisfacción del cliente, se puede medir el impacto de las mejoras que regularmente se introducen al realimentar toda la gestión con nuevas mejoras. Pero hay otro abordaje a la palabra medir, que es cuando hablamos de la calidad del producto, el producto hay que fabricarlo. Por mejor gestión que tenga en toda la organización, la calidad del producto va a estar determinada por mediciones físico-químicas, por la metrología, empezando desde la materia prima. Si yo ya no parto de una materia prima tal como la especificada, seguramente después el producto
va a presentar otras características y va a salir con otra calidad. Mencionaste gestión. Gestión y calidad son dos formas, dos términos, dos expresiones, dos elementos que llegaron para quedarse, a los que debemos agregar globalización. Parece que ese fenómeno es el que le debemos interpretar los sucesos contemporáneos. ¿Cómo se expresa la calidad o cuál es o en qué grado está la calidad de la industria argentina en relación a las exigencias de la globalización y a los referentes internacionales como Europa, Estados Unidos o Japón? Sí, la globalización también admite distintos abordajes. La globalización de los mercados exige que cada cosa se haga donde más le conviene al mercado. Entonces, se puede armonizar una gestión única en las distintas partes de la empresa o de las empresas que participan de la elaboración de un producto. Pero después, el producto en sí, que puede ser concebido en un país, uno puede decir, se fabrica en otro país. Y ni siquiera se fabrica en un país, sino que se fabrican partes en un país, partes en otro país, o en distintos países, y luego se ensambla todo, tal vez en algún otro país, y luego se comercializa desde otro país en todo el mundo. Quién sabe, no fui claro. ¿Y cómo se comportan nuestros estándares de calidad en relación a todo este proceso globalizado al que vos haces mención? Es que esta globalización exige armonización de estándares. No se puede fabricar un auto con una marca mundialmente conocida y que salga con una calidad en Brasil y con otra calidad en Alemania y con otra calidad en Argentina. Si tiene esa marca, esa empresa impone el cumplimiento de estándares de calidad en todos los lugares, en toda la cadena de producción. Y ahí también entra la metrología. Si el eje tiene que encajar en la rueda y el eje se fabrica en un país, lo tienen que medir con patrones internacionalmente armonizados para que el que fabrica la rueda esté seguro que las partes van a encajar de acuerdo al diseño del producto. ¿Interpreto bien entonces si digo que nuestros estándares de calidad están en los niveles internacionales o los estándares internacionales? Y depende de la empresa. Siempre están las pymes que empiezan y que se encuentran con dificultades para poder insertarse en una cadena productiva mayor. Y entonces, bueno, está toda la concientización, pero además todas las exigencias para que sus productos puedan ser colocados tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, porque el propio mercado nacional también va tratando de eliminar el doble estándar y tratando de poder cosas que eventualmente, llegado a cierto punto, se pueden exportar. ¿Y cuáles son los profesionales formados para gerenciar los sistemas de calidad y diseñar las soluciones tecnológicas en la industria? Hace unos 20 años comenzó la enseñanza de la calidad en nuestro país con un abordaje de pura gestión. Ahí fue cuando creamos este instituto junto con la Universidad de San Martín, pero desde el INTI, pensando no en competir con lo que ya existía, sino en formar un profesional que no se puede formar en cualquier lugar, que le sume a todos los conceptos tradicionales de gestión los conceptos duros de la calidad, la metrología, la normalización y los ensayos industriales. El encadenamiento conceptual es que para asegurar la calidad de un producto tengo que estar ensayándolo en distintas etapas permanentemente según normas y eso implica medir. Entonces todos estos eslabones no se enseñaban y creo que tampoco se enseñan con toda su seriedad hoy día y eso fue lo que nos propusimos hace 18 años, formar un profesional que supiera de gestión lo mejor. Importamos un concepto de gestión de la calidad de Europa, armonizado en toda Europa,
para la enseñanza de la gestión de la calidad. Y le sumamos metrología y ensayos industriales con todo el potencial de un parque tecnológico que no podía disponer cualquiera. Y esto en su momento fue casi pionero en el mundo, este concepto de enseñanza, de formación de este tipo de profesionales a nivel gerencial. Sabes que leyendo el perfil de los ingresantes a la especialización, encuentro que está dirigida a ingenieros, físicos, biólogos, veterinarios, farmacéuticos, entre otros. Si bien entre todas esas formaciones hay núcleos comunes, parece que el enfoque es interdisciplinario. ¿Lo es, Joaquín? Sí, pero con un espectro limitado a que tengan una buena base, aunque sea mínima, pero de física, matemática y química. Entonces, claro que es interdisciplinario porque puede ser... O sea, ese es el núcleo común, física, matemática y química. Química como punto de partida, por eso puede ser un bioquímico o un ingeniero, pero no fue un capricho, sino que fue algo lógico con respecto al concepto que queríamos transmitir de calidad industrial, ¿no? Pero además hicimos todo un estudio de mercado previo. O sea, agarrábamos todos los avisos de los diarios que aparecían cuando pedían un gerente de calidad o responsable de calidad o como lo llamaran. ¿Qué le pedían? Y la industria farmacéutica le pedía que fuera un farmacéutico. La industria de alimentos le pedía que supiera de alimentos. O sea, lo que vos me querés decir es, ¿qué le requerían a ese profesional? Claro, o sea, querían que supiera de lo que se cocina en el lugar donde se va a implementar la calidad. Entonces, si bien hay generalistas de gestión de la calidad que pueden venir desde otras disciplinas, pueden venir desde la economía, por ejemplo, la industria requería que además tuviera un conocimiento del propio sector industrial. Entonces nosotros concebimos una formación multidisciplinaria, pero con estos requisitos. Inclusive para quien quiera ser consultor en cualquier sector industrial. Hoy día le puede tocar un sector de alimentos y mañana un sector metalmecánico. Entonces, recibe una formación multidisciplinaria en este sentido. Va a estudiar desde la calidad de las harinas hasta la calidad de una chapa. En forma siempre genérica, no al nivel de detalle técnico. Para eso tenemos otras ofertas propias para los técnicos. Estamos hablando de la formación de los gerentes, que fue por donde decidimos empezar. Cuando iniciamos nuestra charla, dije que si teníamos tiempo íbamos a poder preguntarte sobre metrología. Se te iluminan los ojos, es una materia que te agrada. Claro. Vos sos miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas. Sí. ¿Cuál es la misión de ese comité y quiénes lo integran? En 1875, Francia convocó a todos los países del mundo a armonizar un sistema de medidas basado en el sistema métrico, porque era una necesidad del comercio, de la industria, de toda la sociedad que se midiera con las mismas unidades. Allí concurrió Argentina, entre los 17 países que fueron, estuvo Argentina. Entonces ahí se decidió crear un buró de pesas y medidas en París y un comité internacional que supervisara ese instituto internacional y que además armonizara todo lo que se mide en el mundo. Ese comité está formado por 18 personas que tienen que ser de distintas nacionalidades, teniendo en cuenta un poco que vengan de todas partes del mundo, que no sean todos europeos, por ejemplo. Y además se basa en comités consultivos con cientos de expertos donde se traen todos los datos y los resultados de cada área de las mediciones en particular, de la mecánica, de la temperatura, de la acústica, de la óptica, de la química. ¿Cuántos miembros son en el comité? Somos 18. 18. 18. ¿Y vos hace cuántos años que lo integrás? Y yo estoy desde 1998. ¿Cómo se genera la renovación de ese cuerpo o son siempre los mismos?
Está en discusión. Es un cuerpo que, como data de aquella época, fue concebido casi para gente que se quedara para siempre, digamos, ¿no? Pero se votan formalmente cada 4 años en una conferencia general donde participan todos los países, se renueva la mitad del comité y casi siempre permanece la mitad que quiere que la otra mitad, y la mitad que se va a renovar es de miembros que quieren quedarse y se lo sigue votando. Pero en este momento estamos buscando un mecanismo que permita un recambio más ágil de las personas. Indiqué, y a ello te referías, que integras el Comité Internacional de Pesas Sí. y Medidas. Además sos profesor titular de metrología, Sí. una ciencia cuyo objeto son las mediciones y su aplicación. ¿A qué áreas se transfieren o se aplican los conocimientos de este campo científico? A todos los sectores industriales, porque la medición subyace en cualquier producto que se quiera fabricar, pero también tiene que ver con el comercio, con la lealtad en las transacciones comerciales, también tiene que ver con la seguridad. Cuando hablamos del tránsito, el radar que mide y por el cual va a cobrar una multa tiene que estar bajo control metrológico, tiene que medir bien. Y también tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Cuando nos despertamos, vamos y cargamos nafta y hay algo que mide, vamos al supermercado y compramos productos que han sido premedidos, y mientras dormimos sigue funcionando el medidor eléctrico en base al cual se va a pagar la factura de la electricidad a fin de mes, del gas, del agua. Entonces es un mundo de mediciones en el cual vivimos, aunque muchas veces la gente no se da cuenta de toda la infraestructura para asegurar que se mida bien que hay detrás de esto que llamamos metrología. Hablando de mediciones, las personas fuimos capaces de crear elementos, por caso como el reloj, la brújula, vos hacías mención recién a un GPS, que sirven justamente para esto, para medir. ¿Cuáles son los elementos comunes que encontramos entre todos estos instrumentos? ¿O cuál podrías vos decir es el elemento común, distintivo entre todos estos elementos? El hombre. El hombre empezó a inventar instrumentos de medición para satisfacer sus necesidades cotidianas. Dijo, yo necesito algo que me asegure a qué hora voy a trabajar, a qué hora dejo de trabajar, necesito algo que me diga cuánto frío hace, cuánto calor hace. Y entonces empezó a inventar relojes, empezó a inventar termómetros, empezó a inventar balanzas, y después se preguntó qué es lo que estamos midiendo. O sea, hoy día todavía se discute qué es la masa de un cuerpo. Se sabe que es distinto del peso del cuerpo, se sabe que es distinto de la cantidad de átomos que puede, pero se discute la masa relativista, esto o lo otro. Sin embargo, se sigue midiendo. El mundo funciona con mediciones hechas con instrumentos que la gente inventó porque los necesitaba. Y entonces hoy hay toda una revolución para tratar que las exactitudes de medición que se requieren particularmente en la industria por los cambios tecnológicos que cada vez quieren que se mida mejor y mejor y mejor, eso determina la necesidad de nuevos patrones, patrones cada vez más estables. Entonces hay toda una movida a nivel internacional conducida desde este comité internacional para ir reemplazando los patrones antiguos como el kilogramo, que todavía es una pesa patrón, por cosas más sofisticadas, patrones cuánticos, que dependan de constantes fundamentales. Hoy el metro no es más una barra, hoy el metro depende de haberle dado un valor a la velocidad de la luz, y se está pensando que el kilogramo sea un kilogramo eléctrico basado en otra constante fundamental o en la masa de un átomo. Entonces es todo un mundo que permanece ajeno al común de la gente, pero que, ¿qué produce todo esto? Que se mida cada vez mejor, que se produzca cada vez con mayor precisión, con mayor exactitud, y que los requisitos de los consumidores puedan ser satisfechos cada vez mejor, con más calidad.
Hablando de exactitudes, ¿por qué podemos afirmar que el segundo es lo que se conoce mejor como el sistema o en el sistema de medidas? Bueno, porque el segundo no es más una Medidas. fracción del día. Fue así mientras el reloj era nuestro propio planeta. ¿Qué es? A ver, ayúdame. Y hoy es una propiedad de un átomo de una sustancia química que se llama cesio. Y cuando en el átomo de cualquier sustancia uno excita algunos de los electrones, esos electrones luego emiten señales de cierta frecuencia, y cuando se eligió el cesio, esa frecuencia que emite sirve como reloj, sirve como patrón de tiempo. Tantas oscilaciones por segundo de esa señal que emite un átomo son el reloj atómico. ¿Todo eso pasa en un segundo, Joaquín? No, todo eso pasa en 1000 millonésimas de segundo. Pero eso es lo que determina que un GPS pueda comandar tantas operaciones y que cuando uno va con el auto, la voz del GPS 5 metros antes le diga doble a la derecha. ¿De dónde viene esa exactitud? Porque en el satélite también hay un reloj atómico. Y en las redes de telefonía, en las redes de comunicación también hay relojes atómicos. Entonces todos esos sincronismos requieren que se midan tiempos con una exactitud asombrosa que solamente estos nuevos patrones la pueden proporcionar. ¿Y un metro entonces? Ya que estamos definiendo todas estas un unidades metro, de medida. Un metro fue primero la longitud de una barra. Hubo que armonizar eso porque en países feudales con distintas organizaciones las unidades eran distintas cruzando de una comarca a la otra. Entonces en algún momento el metro fue la longitud de una barra. Y esa barra se estira, se dilata, se contrae. Entonces se dijo, necesitamos algo mejor. Se pensó en algo más perenne como una longitud propia de nuestro planeta. Una fracción de un cuarto de meridiano terrestre. Toda una complicación medir eso para después llevarlo a una barra. Entonces después se volvió al átomo y se dijo, a ver, así como el átomo emite señales que pueden servir como reloj, también podrían servir como patrones de longitud. La longitud de onda de una sustancia determinada, como podría ser el cadmio, ¿cuántas veces entraría en la longitud de la barra? Mandamos la barra al museo y nos quedamos con la longitud de onda del cadmio. Y después se dijo, pero eso también tiene ciertas inestabilidades. ¿Qué es lo que no cambia y tiene que ver con longitudes y con tiempos? Bueno, según la teoría de la relatividad, es la velocidad de la luz. Einstein dijo, velocidad de la luz constante, en cualquier sistema que la miremos. Entonces, bueno, el nuevo metro dice que el metro, la nueva definición del metro, dice que un metro es la longitud que recorre un rayo de luz en una fracción de segundo, viajando a la velocidad de la luz. Y ahí se fija el valor de la velocidad de la luz para siempre. Complejo. Es complejo. Complejo, por lo menos para mí. Los campos científicos en los que vos trabajás, que vos investigás, utilizan el método experimental. Sí. ¿Qué experimentos, según vos, hoy se están llevando a cabo que incidan sobre lo que es nuestra vida cotidiana? Hay dos experimentos que compiten entre sí para reemplazar al kilogramo que no sea más definido por la masa de una pesa patrón que está allá en París, en el instituto que nosotros supervisamos. Esto tiene dificultades de tener que comparar todas las pesas que se usan todos los días de alguna manera con esa que está en París, que solo se la usa cada 40 años y después se transfiere su valor a otras pesas. Pero eso ya nos queda chico. Entonces hay dos experimentos. Uno que es contar en una esfera de silicio cuántos átomos hay adentro. Y entonces uno podría decir, bueno, junte tantos átomos de silicio y tiene 1 kilogramo. El otro experimento es más complejo. Es una balanza electromagnética.
que de un platillo tiene la pesa patrón y del otro platillo una bobina donde pasa una corriente eléctrica en un campo magnético y hace una fuerza electromagnética que compensa la fuerza del kilogramo. Entonces el nuevo kilogramo quedaría definido por características de esa corriente eléctrica que también tiene que ver con una constante fundamental. Esos dos experimentos deben coincidir en la octava cifra decimal para que nos animemos a cambiar la definición actual del kilogramo. ¿Por qué? Porque hasta ahora el kilogramo ese se ha portado bien dentro de 8 cifras decimales. Estoy pensando mientras vos comentabas todo esto en el pobre almacenero de mi barrio, cuando le diga que le vamos a sacar la pesa, esta que él tiene cargada, ¿viste? Por todo esto, estos átomos de silicio, se va a volver loco. No, él no, porque él no va a haber ningún cambio, pero los fabricantes de balanzas sí. Los fabricantes de balanzas de precisión ya han dicho, todos los cambios que ustedes están programando serán muy interesantes, pero a nosotros, hasta que no nos aseguren cómo ese nuevo kilogramo nos llega a todas las pesas y a todas las balanzas, no queremos que el cambio se introduzca. Por eso, esos dos experimentos fundamentales vienen acompañados de muchos otros experimentos para asegurar después la diseminación sin que la gente se dé cuenta. Fue una chanza, pero sirvió. Gracias, Joaquín. A ustedes. ¿Estuviste cómodo? Sí, perfecto, gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.